Muy bien, hermanos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día, a esta quinta clase que estamos viendo ya desde hace un tiempo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con em, la manera, ¿no es cierto?, en que nosotros tenemos que fortalecernos eh, con la presencia del Señor. ¿Ya? La armadura de Dios, entonces, la clase número 5 ya. Así que vamos a orar primero antes de comenzar. Vamos a dirigirnos al Señor para pedir la dirección de Él, para que el Señor sea esclareciendo, ¿no es cierto?, algunas dudas que podamos tener, y que su palabra sea verdadera, que su palabra sea de verdadera fortaleza al corazón de todos nosotros. No sirve de mucho, ¿no es cierto?, hablar y hablar y hablar, si la palabra de Dios no hace una obra en el corazón de nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que Él obre por medio de su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tenernos reunidos, Señor, en tu presencia. Aunque indignos, Señor, como somos, tú, Señor, nos has elegido como tus hijos y nos has justificado por la muerte de tu Hijo Jesucristo. Has perdonado nuestros pecados y hoy podemos decir, Señor, que somos salvos solo por tu gracia, Señor, y tu bondad. Cuántas gracias te damos, Señor, por esta bondad que tú has manifestado en cada uno de nosotros. Y no solo eso, Señor, sino que también además te preocupas, Señor, a diario de cada uno de nosotros, otorgándonos, Señor, más de lo necesario para la vida. Te agradecemos por cada bendición, Señor, por cada, por cada bondad que tú manifiestas, Señor, diariamente hacia cada uno de nosotros. Te agradecemos y queremos pedirte en esta mañana que sea tu palabra, Señor, la que aliente nuestros corazones, la que rectifique, Señor, nuestras vidas, y que sea tu palabra, Señor, la que traiga fortaleza a la fe de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces recordando la lectura de la palabra del Señor. ¿Ya? Vamos a buscar en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, para dar lectura a los versículos 13 al 15. Voy a pedir, a ver, Efesios capítulo 6, versículos 13 al 15. Voy a pedir a la hermana, a ver, ¿quién está por ahí? ¿El hermano Oscar se encuentra por ahí o no? Amén, pastor. Aquí Ya, estoy buscando. ya, entonces Pero, voy a pedir que, si puede leer usted entonces, los versículos 13 al 15 de Efesios capítulo 6, por favor, hermano. amén. Efesios, capítulo 13. Capítulo 6. Capítulo 6, del 13 al 15. Exacto. Capítulo 5. Capítulo 6. Aquí está. Capítulo 6, del 13 al 15, ¿cierto? Así es. Ya, amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la costa de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias. Bien, recordando entonces algunas cosas que no debemos olvidar con respecto a esto, porque la mente nuestra es muy débil, ¿no es cierto? Y a veces olvidamos rápidamente, ¿ya? Por tanto, dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo retoma, ¿no es cierto?, algo que estábamos Quiero viendo abrir con la cámara, anterioridad, no estoy bien. y retoma acá diciendo por tanto, ¿verdad? Para hacernos recordar de que no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino que estamos enfrentando una lucha periódica, una lucha diaria, y que dura ¿cuánto tiempo? Mientras vivamos en esta tierra, ¿ya? Una lucha contra la carne, una lucha contra el mundo, una lucha contra el diablo, ¿no es cierto? Es la que estamos emprendiendo todos nosotros cada día. Y por eso que dice que por esta causa, porque tenemos una lucha, ¿no es cierto?, que una lucha que es espiritual, por esta causa, entonces debemos tomar toda la armadura de Dios, no solo algunas partes, ¿verdad?, sino que toda la armadura de Dios. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer para crecer espiritualmente? A ver, ¿qué hace usted, hermano, y qué hace usted, hermana, para crecer espiritualmente? A ver, Orar. ya, Leer la palabra. muy bien. Orar, Leer la palabra. leer la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y qué otra cosa podemos hacer para crecer espiritualmente? Orar, leer la palabra de Dios y falta una. Predicar. Servir. Servir. Son tres cosas esenciales. Es como una mesita que tiene tres patitas, ¿no es cierto? Y que esta mesita se sustenta sobre estas tres patitas. Si le sacamos una, obviamente, va a ser imposible que se mantenga en pie la mesita. Bueno, para crecer espiritualmente no debe faltar, y que es lo fundamental, estas tres cosas. Ser estudioso de la Biblia, ¿ya? Orar y servir a Dios. Esas tres cosas. Hay otras cosas más que nos ayudan, ¿no es cierto?, a crecer espiritualmente, pero que no son esenciales. Estas tres cosas son esenciales. Por ejemplo, me ayuda a crecer espiritualmente estar en una escuela dominical, porque aprendo. Estar en un culto solemne, porque me fortalece, etc. Pero hay cosas que son esenciales y que no deben faltar. La lectura bíblica, por ejemplo. Todos los días debe haber lectura bíblica, ¿no es cierto?, en todos nosotros. Y cuando me refiero a la lectura bíblica, no me refiero solamente a leer los capítulos, ¿no es cierto?, que yo les mando todos los días. Les digo, hoy día corresponde a este capítulo. Eso es la lectura bíblica unida, ¿no es cierto?, con toda la iglesia. Pero debe haber una lectura bíblica reflexiva, individual. Cada uno de nosotros debe tomar la palabra de Dios y tomar un capítulo por lo menos y meditarlo, porque así vamos a ir creciendo espiritualmente y vamos a obtener alimento espiritual para nuestro corazón, ¿verdad? Segundo lugar, como dijo alguien por ahí, ¿no es cierto?, orar. La oración no debe faltar en el cristiano. Un cristiano que no ora es un cristiano que vive lleno de cargas, un cristiano que vive haciendo su propia voluntad y no la de Dios. No está siendo dirigido por el Señor, un cristiano que no ora. Supongamos que yo soy un cristiano que lee la Biblia, y que estudio y que sé muchas cosas, soy sabio en la Biblia, pero no oro. ¿Qué va a pasar ahí? Y oro poco, pero estudio mucho. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? A ver. Nos sirve de mucho para llegar al Señor. ¿Y por qué? Pero si yo me sé toda la Biblia, yo la leo todos los días, la estudio y la escudriño y contesto todas las preguntas que me dicen. Pero soy malo Porque para no orar. traspasa su conocimiento. A ver, de uno. A ver, la hermana Elianita parece que la escuché, a ver. Buenos días. Porque no traspasa su conocimiento a los demás. Ya. De la palabra, a eso me refiero. Sí, ya. Está bien, se me adelantó un poquito, ¿eh? Ya. Un cristiano que lee la Biblia, pero que no sirve al Señor. Es un cristiano que sabe la Biblia, no la enseña, no predica. Ya, se me adelantó la hermana Elenita. Bien, hermana Elenita. Alumna aventajada. Ya. Pero retrocedamos un poquito. Un cristiano que ora muy poco, lleva una vida de poca oración pobre, pero que lee y escudriña y busca los diccionarios bíblicos y las enciclopedias y todo eso. ¿Qué pasa con ese cristiano? Buenos días, pastor. No crece Buenos días. espiritualmente porque no está en comunión con el Señor. Pues. Necesitamos estar en comunión con Dios. Eso es fundamental. Si no, todo lo demás que hagamos no tiene ningún sentido. No está siendo dirigido por el Señor, ¿verdad?
Y ojo con esto, porque por mucho que estudie, si no ora a Dios, ¿quién lo va a guiar? Si Jesús dijo que el Espíritu de Dios es el que nos guiaría a toda verdad, pero un cristiano que no depende del Espíritu del Señor, aunque sea un estudioso de la Biblia, va a errar en las doctrinas, porque no está siendo dirigido por el Señor, como dice nuestra hermana. Gracias, hermana Soledad. Muy bien. Ya. ¿Y qué pasa si un cristiano es muy bueno para orar? Pucha, este cristiano sí que es bueno para orar. Esta hermana ora, pero día y noche, por toda la iglesia, está horas y orando, pero no lee la Biblia. Tiene la Biblia ahí abierta en el Salmo 91, en el velador llena de polvo. Oh, no, no está llena de polvo porque todos los días le pasa un plumerito, no, sí, ya, ya, pero está abierta ahí la Biblia en el Salmo 91, nada más. ¿No tiene conocimiento de la palabra de Dios? No tiene conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, hermano Daniel? No tenemos conocimiento, quedamos vacíos de estudio, Ya quedamos de saber. vacíos de la enseñanza de la verdad y podemos errar el camino, ¿no es cierto? Sí, Podemos errar. ¿Por qué hay tantas religiones? Hay muchas religiones. Me voy a dedicar, por ejemplo, exclusivamente a un grupo religioso, ¿no es cierto? No voy a decir la religión, pero ustedes van a entender. Hay un grupo religioso que tiene, que dentro, ¿no es cierto?, de todos sus, ¿cómo le llaman ellos? Compañías, ¿no es cierto?, y todo esto, hay un grupo de mujeres que son contemplativas y que viven en oración, viven día y noche en oración, pero desconocen la palabra de Dios, porque viven orando toda su vida. Viven orando, pero no es la prioridad la palabra de Dios. Entonces, surgen las religiones, ¿verdad? Surgen las religiones porque hay personas que creen saber mucho, pero no están siendo dirigidos por el Señor. Hay otros que nada saben de la palabra de Dios y que supuestamente oran mucho, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay 3 fundamentos que no deben faltar en la vida de cada creyente. No se olviden de esto. La lectura diaria y la reflexión de la palabra del Señor, la oración, la dependencia de Dios en oración y el servir a Dios. El servir a Dios es fundamental, mis hermanos. Dios nos ha llamado a servirle. Hoy día vivimos en un tiempo en que faltan obreros y no es nuevo. Jesús lo dijo, orad, ¿no es cierto?, al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Siempre ha habido falta de obreros y obreras. Faltan hermanos que quieran servir al Señor en nuestros tiempos y siempre ha sido así. Jesús tenía muchos discípulos, mis hermanos. Algunos se aventuran a decir que eran más de 100 los discípulos que tenía el Señor. Pero de los 100, el Señor escogió 12. 12, nada más que 12. Poquitos, ¿verdad? Pero de los 12 tampoco, no todos amaban al Señor con la misma intensidad, porque todos somos distintos. Algunos amaban más al Señor, otros un poquito menos, ¿verdad? Eran apóstoles, siervos del Señor, trabajadores en la obra de Dios, pero no todos amaban al Señor con la misma intensidad. Bueno, en nuestros tiempos hacen falta obreros y obreras que quieran servir, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos, ¿no es cierto?, haciendo una breve introducción para adentrarnos en el tema que nos compete hoy día, que estamos viendo, ¿no es cierto?, con respecto a la armadura de Dios. Bueno, como libramos una batalla espiritual, entonces debemos vestir toda la armadura de Dios. ¿Cuántas partes de la armadura hemos visto hasta aquí? A ver, ¿me las pueden mencionar? ¿Las que hemos visto? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda o se me cayó el Yo me internet? acuerdo Ya. del cinto, el cinto y Ya, la cota, pastor. muy bien, muy bien. El cinto y la cota, ¿verdad? ¿Qué tipificaba el cinto?
¿Alguien sabe? ¿El cinto de qué? ¿El cinto de? La verdad. El cinto de la verdad. Muy bien. ¿Y la cota? ¿Qué es la cota? La cota de justicia, La cota de justicia. Muy bien. ¿Y qué es una cota? ¿No se acuerdan? ¿Qué era la cota? ¿Qué parte del soldado romano era la cota? toda la parte del pecho Muy bien, ¿no es cierto? La armadura que le protegía todo. cubría los órganos principales. Muy bien, eso. Uy, qué costó. Está costando sacar los conocimientos previos aquí, ya. Muy bien. Ya, ahí estamos entonces. Ustedes están viendo allí, ¿verdad? Las partes de este soldado romano al cual se está refiriendo el apóstol Pablo. El cinto de la verdad. Ahí está, el cinturón, ¿no es cierto?, que sujetaba toda la parte superior de la armadura y también la espada, ¿no es cierto? La cota, que era como decía nuestra hermana, ¿verdad? Esta parte de la armadura que protegía los órganos vitales, el corazón, ¿no es cierto?, el pecho, toda esta parte hasta la cintura, y que Pablo lo asocia con la justicia de Dios, ¿ya? Y hoy día nos vamos a enfocar en el apresto. Apresto es el calzado, ya que dice la palabra de Dios, como dice el versículo 17, y calzado los pies con el apresto, o sea, el calzado, ¿ya? Y lo asocia Pablo con el, perdón, dije el 17, dije el 15, perdón, es el 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz, ¿ya? Entonces, no olvidemos, el cinto o el cinturón, Pablo lo asocia con la verdad, ¿ya? La cota, ¿no es cierto? O esta armazón que usaba el soldado que le cubría el pecho y la espalda, Pablo lo asocia con la justicia de Dios. Y el calzado del soldado romano, Pablo lo asocia con el evangelio de paz, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Muy bien. Entonces, vamos a recordar algunas cositas, ¿no es cierto?, antes de comenzar hoy día. Y es justamente, ¿no es cierto? Ay, perdón, me corrió eso. Ahí. Vamos a ocultar aquí el panel de video. Perdón, vamos a ocultar los controles. Ahí está. Eso. Bien. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que esta cota que Pablo relaciona con la justicia de Dios debe afectar la vida completa del creyente, toda nuestra vida. Así de importante es la cota, porque simboliza, ¿no es cierto?, nuestra justificación, que hemos sido justificados por Dios. Y que si hemos sido justificados por Dios, entonces debemos esforzarnos, obviamente, para vivir una vida de obediencia al Señor. ¿Hay que esforzarse para ser obediente a Dios? ¿Creen ustedes o no, mis hermanos? ¿Habrá que esforzarse para ser obediente al Señor? No debiéramos de esforzarnos, pastor, porque si estamos en el Señor no debiera de costarnos hacerlo, pero desgraciadamente nuestra naturaleza pecaminosa nos hace que nos cueste ser obedientes y diariamente nos tenemos que estar esforzando para no pecar, porque Satanás siempre está ahí y muchas veces somos débiles. Entonces ahí esto es como un círculo, porque si estamos débiles en la fe, todo va a empezar a fallar, todas las cosas fallan. Entonces, desgraciadamente nos vemos expuestos a tener que estar esforzándonos y no debiera de ser, si estamos plenamente en el Señor, no debiera de ser así. Lo ideal es que no nos debiéramos de esforzar, pienso yo. Amén. Gracias, hermana. Si estamos, ¿no es cierto?, fervientes en el Señor, si estamos llenos de, como dice el apóstol Pablo, ser llenos del Espíritu,
Y si estamos llenos de la presencia del Señor, lo más probable es que va a ser fácil obedecer a Dios. Estar en sus caminos, hacer la voluntad del Señor. Va a ser fácil leer la Biblia mucho, estudiarla, reflexionarla. Orar va a ser un deleite. Servir a Dios, etc. Pero somos seres humanos, como decía nuestra hermana, y tenemos debilidades, ¿verdad? Por eso que dice Pablo, dice acá que, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Vaya que tenemos días malos, ¿no? Muchos días malos. Y en esos días malos es cuando se hace necesaria esta vestimenta, la armadura del Señor, en los días malos. Los días buenos no, porque andamos contentos, andamos fortalecidos, andamos haciendo la obra del Señor. Pero los días malos es cuando necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios, o sea, estar llenos de la presencia del Señor en los días malos. ¿Ya? Entonces, en los días malos es cuando tenemos que esforzarnos, porque en los días malos es cuando, como decía nuestra hermana también, es cuando viene el diablo, ¿no es cierto?, a tentarnos, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio, ¿verdad?, como relata la palabra del Señor, que fue llevado por el Espíritu al desierto, antes de comenzar su ministerio. Lo primero que le ocurre al Señor es que el Espíritu lo lleva al desierto, donde completa un ayuno de 40 días y 40 noches. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús tuvo hambre, vino el tentador. Ojo con eso. El diablo vino a tentar al Señor cuando Jesús experimentó debilidad física, humana, no espiritual, debilidad humana, porque tuvo hambre. Y allí vino el tentador para tentarlo con lo que Jesús necesitaba en ese momento. ¿Y qué era lo que necesitaba el Señor? Comer. Y por lo tanto, el diablo lo primero que hace es, bueno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú puedes hacerlo. ¿Por qué estás pasando hambre? Ojo con eso. ¿Cuántas veces el diablo le dice a su conciencia o a la mía, le dice, bueno, ¿acaso tú no eres un hijo del Señor, una hija de Dios? ¿Y por qué estás pasando estas necesidades? ¿Por qué estás tan enfermo? ¿Por qué tienes que pasar estas amarguras en tu vida si tú eres un hijo del Señor? Esa es la voz de, ya sabemos de quién, que es lo que le dijo a Jesús. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué pasas hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan y listo. ¿Tenía razón o no tenía razón el tentador? A ver. Sí tenía razón, porque él conoce, pese a que no es Dios, pero él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él conoce lo que estamos pasando, nuestros padecimientos. Entonces, por eso que somos tan frágiles en algún momento frente a lo que él pone en nuestros caminos para tentarnos y debilitarnos cada día más. Así es, ¿no es cierto? Y el diablo siempre es experto en utilizar la verdad para mezclarla con el error para que las personas hagan su propia voluntad. Y el diablo quiso hacer eso acá. Quiso manipular la palabra de Dios, ¿no es cierto?, para su propio beneficio y para hacer caer, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo una verdad. Le dijo, si tú eres hijo de Dios. Y claro que era hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en el pan. Y claro que el Señor podía haberlo hecho. Ni un problema para el Señor eso. Pero Jesús no accedió a la voluntad de su enemigo. No accedió. Hay otro ejemplo en la palabra del Señor con esto también. Cuando Jesús estaba pronto, ¿no es cierto?, a ser entregado y a ser crucificado, el apóstol Pedro, cuando entendió esto, que Jesús iba a ir a Jerusalén y que corría peligro su vida, el apóstol Pedro, como amaba al Señor, quiso protegerlo. Y le dijo, Señor, de ningún modo te acontezca esto. O sea, Señor, no vayas a Jerusalén porque vas a morir. No lo hagas. Pedro tenía razón y estaba bien lo que estaba haciendo porque él amaba al Señor y no quería que le ocurriera nada malo al Señor. Pero Pedro estaba desconociendo algo. No era malo lo que estaba haciendo porque quería el bien para su maestro.
Pero el Señor le responde, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las del hombre. Obviamente Pedro debe haberse estremecido a lo que Jesús le dijo, ¿no es cierto? Apártate de mí, Satanás, bueno, que me está diciendo el Señor, pero es claro que Satanás estaba utilizando a Pedro las emociones buenas de Pedro, los buenos sentimientos de Pedro. El diablo los estaba utilizando para hacer tropezar a Cristo. Y Jesús entendió eso, porque él todo lo sabe, ¿no es cierto? Y por eso dijo, apártate de mí, Satanás. A Satanás se lo dijo, no a Pedro, que estaba siendo utilizado, ¿verdad? Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo el diablo usa cosas buenas a veces para desviarnos de la voluntad de Dios. Y en eso debemos nosotros tener mucho ojo, ¿verdad? Mucho ojo. Bueno, hay varias cosas en las cuales tenemos que esforzarnos. Aquí hay algunos ejemplos que me gustaron mucho, por eso los puse acá. Y como dice aquí que la justicia práctica, o sea, cuando nosotros practicamos esta justicia que Dios nos ha imputado a nosotros, cuando la practicamos, cuando nos esforzamos, cuando la vivimos, ya viene a ser el resultado de la obediencia que cada hijo de Dios le debe a su Señor. ¿Ya? Y esa es la justicia de la cual nosotros debemos vestirnos, esta cota de justicia, habíamos dicho, esta coraza que nos guarda de los dardos del enemigo. Nos debemos vestir de esta justicia de Dios, ¿ya? Para enfrentar la lucha contra el diablo. ¿Y cómo la podemos vestir? Aquí hay ejemplos. Bueno, ya dijimos que hay tres cosas esenciales, ¿no es cierto? A ver, repítanme las cosas esenciales que dijimos. A ver si alguien se las recuerda. Son tres. Orar, leer y servir. Muy bien. Ya, gracias, hermana Soledad. Oiga, siempre en los cursos hay una alumna así que opina y que le gusta participar y es súper bueno, ¿eh? Y siempre hay otros alumnos que están calladitos ahí, así que los que están calladitos también les voy a pedir que comiencen a participar, ¿eh? Hermana Soledad, no deje de participar, sí, siga participando. Pero... Lo que pasa es que a veces uno no alcanza a hablar. Ya. Y tocar el botón, entonces no se puede. ¿Verdad? Yo recién hablé y también no. Okay. Muy bien. Ya, entonces aquí tenemos algunas cositas que son importantes, ¿verdad? Oración constante. Ahí hay un señor, ¿no es cierto?, que debe identificarse con cada hermano, con cada hermana, de rodillas. ¿Cuántas veces ora usted al día? ¿Cuántas veces oro yo al día? No respondamos ahora, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces oraba Daniel? Dice el corito. 3 veces oraba Daniel al día. 3 veces 3 oraba veces. el profeta Elías. 3 veces, ¿no es cierto? Y el profeta Elías oraba 3 veces, en la mañana, al mediodía y por la noche. ¿Cuántas veces debe orar el cristiano? 3 veces o una vez al día? ¿Cuántas veces debe orar? Todas las veces que sean necesarias. Muy bien. El consejo de la palabra de Dios dice, orad sin cesar. O sea, orar siempre. Pero ¿cómo voy a estar yo de rodillas? No puedo estar de rodillas todo el día. Me puede decir un hermano, ¿cierto? Tengo tantas cosas que hacer en la casa, los hermanos que trabajan, yo trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser eso de orar sin cesar? Como testimonio yo, pastor, al menos yo cuando estoy haciendo las cosas acá en la casa, yo estoy hablando con el Señor. Yo me pongo a hablarle como estoy hablando con un amigo, obviamente primeramente le invoco a él, ¿cierto? Y me pongo a hablar con él. Y después termino mi oración y estoy haciendo las cosas y yo digo, ¿por qué no? Si el Señor está en todas partes, Él es omnipresente, ¿cierto? Él está en todo momento con nosotros, entonces ¿por qué no puedo estar hablando con Él? Entonces de repente mi hija llega y me dice, mamá, ¿con qué está hablando? Estoy hablando con el Señor, le digo. Me queda mirando así como que, digo, no importa, le digo, si a ti te parece raro, pero para mí es importante hacerlo porque me estoy comunicando con el Señor, ya sea por una aflicción o por darle gracias por algo. Sí. Entonces no necesariamente tengo que estar siempre de rodillas. Claro que obviamente es la forma más respetuosa de hacerlo, pero yo he encontrado en este tiempo de pandemia, sobre todo, ese alivio de ponerme, de repente estoy en el patio haciendo algo y estoy, Señor, o le estoy alabando, estoy cantando corito, de repente, cuando yo cantaba corito que los vecinos me fueran a escuchar, y de repente me pillo cuando estaba lavando, por ejemplo, las cosas del supermercado. Estoy afuera en el patio, estoy cantando corito y
Y es un gozo para mí porque estoy en comunión con el Señor en ese momento. Entonces, ¿por qué desaprovechar esos momentos en que yo puedo estar gozosa en el Señor, que no sea siempre la aflicción, que me duele aquí, que me duele... No, también tengo que estar gozoso en el Señor si hay cosas tan maravillosas que el Señor nos da día a día, el simple hecho de estar vivo. Entonces, una forma que yo he encontrado de estar en comunión con el Señor y estar orándole. Amén. Eso, Gracias, pastor. mi hermana. Gracias. Bueno, orar sin cesar, ¿no es cierto? No significa que vamos a estar de rodillas todo el día, porque obviamente no podemos, pero sí en nuestra mente siempre debemos estar en comunión con el Señor, si no cantando algún corito, ¿verdad? Meditando en algún versículo bíblico u orando en nuestra mente. ¿Ya? De esa forma vamos a estar orando sin cesar, o sea, siempre. ¿Ya? Entonces debemos estar orando, como dice ahí, estudiando la Biblia diariamente, asistiendo a la iglesia también, que es importante, ¿verdad? Conectándome a los cultos, no perderme los cultos, ¿verdad? Sirviendo al Señor, dando testimonio de Él en todo lugar y obviamente la familia, ¿no es cierto?, reuniéndose alrededor, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor en el hogar. Ese es el estilo de la vida del cristiano. De esa forma practicamos la justicia divina, la justicia de Dios, ¿ya? Y la hacemos práctica en nuestra vida, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo en estos días con respecto a la cota de justicia, ¿ok? Y hoy día entonces vamos a enfocarnos un poco en este y calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz, ¿ya? Como lo dice el versículo 15, el apresto del Evangelio de paz, el calzado, como está ahí, ¿ya? Bueno, aquí hay un ejemplo, dice, con sus zapatos un soldado romano obviamente podía pisar seguro y confiado en el campo de batalla. Pues imagínense usted, era importante el calzado, ¿no? Claro que sí. ¿Se imaginan? El soldado romano iba con todo su atuendo, metálico, todo protegido, con su espada, con su escudo. El zapato no podía ser menos, no podía ser un zapato a la ligera, ¿ya? Quienes trabajan en la construcción, en la minería, usan zapatos reforzados, ¿no es cierto?, con punta de acero, por si cae algo, un objeto pesado, ¿no es cierto?, allí no le daña sus pies. El pie protegido. El soldado romano tenía su pie protegido, ¿ya? Entonces, nosotros en esta guerra espiritual también debemos sentirnos seguros y debemos sentirnos confiados. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles, ¿verdad?, es cuando vamos a necesitar este apresto del Evangelio de paz, mis hermanos. Como dijo nuestro Señor Jesús, como dice la palabra de Dios, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, ¿verdad? La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, ¿verdad?, llenará nuestros corazones. Importantísimo esto. Jesús, cada vez que se le aparecía a sus discípulos, después que murió en la cruz, antes de ascender a los cielos, aparecía a los discípulos y decía, paz a vosotros, ¿verdad? Paz a vosotros. Importantísimo la paz, mi hermano. Muchas personas en este mundo no tienen la paz del Señor. ¿Cómo podríamos vivir nosotros sin la paz del Señor? ¿Se imaginan ustedes? Qué dura y qué difícil sería la vida sin la paz de Cristo en nuestros corazones. Gracias al Señor, ¿no es cierto?, que Él hace sobreabundar esa paz en los momentos más difíciles y complejos de nuestra vida. Entonces, calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz. Este calzado, ¿no es cierto? Bueno, ahí aparece un calzado bien poco protector en realidad, ¿no es cierto? Como ejemplo hay de un soldado romano, pero lo más probable es que el soldado romano no tenía ese calzado, ¿ah? El calzado del soldado romano debe haber sido mucho más protector que ese calzado simple que hay ahí, ¿ya? Bueno, el apresto del Evangelio de paz nos cubre, ¿no es cierto?, nuestros pies y nuestro caminar con Dios, ¿ya? El Evangelio nos guía, ¿no es cierto?, en este caminar con el Señor. Nos dirige, ¿no es cierto?, hacia la voluntad de Dios siempre. Nos da la firmeza para permanecer en pie en la batalla y estar firme, habiendo acabado todo, como leíamos recién. Y nos ayuda a avanzar también. En medio de este mundo tan lleno de conflictos en el cual estamos viviendo hoy día, necesitamos mucha paz del Señor. Vemos noticias y vemos un mundo convulsionado hoy día,
Hace tiempo no lo teníamos tanto. Tenemos un mundo al borde de una tercera guerra mundial hoy día. Rusia, Estados Unidos, casi enfrentándose. En nuestro país, tantos problemas que tenemos, mis hermanos. Entonces, necesitamos la paz del Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Este apresto, este calzado del Evangelio, bien puesto, ¿no es cierto?, en nuestros pies para guiarnos, ¿no es cierto?, en esta vida. Este calzado, entonces, es el fundamento, ¿ya? Es lo que nos da estabilidad en nuestra vida, nos hace ser personas estables, aun que tengamos problemas grandes y dificultades. El Hijo de Dios, la hija de Dios, muchas veces va a enfrentar problemas, va a enfrentar dificultades, estas batallas espirituales, y va a caer a lo mejor, va a sucumbir ante el enemigo. Pero el Hijo y la hija de Dios se levanta porque Dios es quien le sostiene y porque Cristo, ¿no es cierto?, es nuestra roca. No quedaremos tendidos, ni abandonados, ni derrotados para siempre, ¿verdad? Porque el Evangelio, este calzado, no es nuestro. Este calzado es el mismo Evangelio que nos guía y que nos sustenta a diario. Entonces, no olvidemos, mis hermanos. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? No olvidemos que este calzado del Evangelio es el fundamento y que el fundamento de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Como dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro fundamento. Cristo es la roca de poder, dice ese corito que cantamos muchas veces. Cristo es la roca de poder, ¿verdad? En Cristo está edificada nuestra vida, en la roca, no en la arena, no en nosotros mismos, no en nuestras capacidades, sino en Cristo mismo. Él es el fundamento de la vida del creyente. Estamos firmes en el Señor, ¿verdad? Vamos a llegar hasta aquí. No sé si hay alguien que quiere añadir algo o alguna consulta para ir finalizando. Para no olvidar, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de cota de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. 3 cosas importantes hemos visto hasta ahora: el cinto de la verdad, la cota de la justicia y el apresto del Evangelio, el calzado del Evangelio. 3 atuendos importantes, ¿no es cierto?, que utilizaba el soldado romano, y 3 aspectos importantes que no debemos descuidar en nuestra vida: la verdad, la palabra de Dios, la justicia que Dios ha aplicado en nuestra vida, ¿no es cierto?, y debemos esforzarnos para vivir la justicia de Dios, y el Evangelio. El Evangelio, este Evangelio que es nuestro Señor Jesucristo mismo, que ha traído salvación a nuestra vida y que nos hace vivir una vida en paz. ¿Y por qué tenemos paz? Porque nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? Bien. No sé si hay alguien que quiere añadir algo o alguna consulta. ¿Todo claro? Hola, bueno, yo quisiera preguntar una cosa Sí, hermano. que no es correspondiente a lo que estudiamos hoy, sino que a lo que leí en Levítico, porque no quiero quedarme con esa intriga, porque creo que no voy a aprender bien la palabra. Yo soy una persona que no tengo muchos años, quizás hay hermanos que tienen 20 años de iglesia, 16, 15, 10, yo llevo a los tumbos casi 2 años. Y, por ejemplo, yo leí en Levítico que decían que el sábado es el día de reposo, que es el día que hay que guardar para el Señor, y también he escuchado que el sábado no es el día, es el domingo, hoy. Sí. Entonces ahí me turba ese, porque no sé cuál es la verdad. O sea, sí. Yo quería preguntar, si no, voy a seguir leyendo y voy a quedarme con esa duda. Entonces, no tengo otra posibilidad de preguntar y creo que era este momento para preguntar.
Por supuesto, por supuesto. Se lo aclaramos inmediatamente. Bien, entonces cerramos la clase, mis hermanos. Con respecto a la clase, ¿no hay otra duda? ¿Cerramos la clase entonces? ¿Sí? ¿Sí? Sí, pastor. Ya, Gracias. entonces, para aclarar la duda a nuestro hermano Rafael, es bien sencillo, hermano Rafael. Obviamente, ¿no es cierto? Dios al pueblo de Israel le dio los mandamientos, ¿ya? Y dentro de los mandamientos, ¿no es cierto? Está, obviamente, uno de esos mandamientos, es la ordenanza de parte de Dios a su pueblo Israel de guardar el sábado. El sábado, que es nuestro día, el día sábado, que es nuestro sexto día de la semana. Para el pueblo de Israel era el séptimo día. Y para Israel el domingo era el primer día de la semana, ¿ya? Obviamente Israel guardaba el sábado porque era ordenanza de parte de Dios. El séptimo día es el sábado, efectivamente. Israel, los judíos, hasta el día de hoy siguen guardando el día sábado, como lo hacen algunas sectas, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo también. Pero la iglesia cristiana, para diferenciarse del judaísmo de la época en los tiempos de la iglesia apostólica, comenzó a reunirse el día domingo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó el día domingo, el primer día de la semana, ¿ya? Jesús fue crucificado el día viernes y permaneció en la cruz, ¿no es cierto?, todo ese día, y fue bajado de la cruz y sepultado antes del Sabbat, del día sábado, que era el día de reposo, porque el día sábado los judíos no podían hacer nada. Y por lo tanto, nadie, ni los discípulos ni nadie, fue a la tumba de Jesús el día sábado, sino que las mujeres fueron el día domingo, el primer día de la semana, muy temprano, seguramente a las 5 o 6 de la mañana, María Magdalena, ¿no es cierto?, y las otras mujeres llegaron a la tumba del Señor el día domingo, el primer día de la semana, muy temprano. Bueno, y desde esa época la iglesia cristiana comienza a reunirse el primer día de la semana, el día domingo. Y Juan, el apóstol, ¿verdad?, lo llama el día del Señor. Lo llamó el día del Señor. Por eso que nosotros hoy día decimos, y yo como siempre lo repito, hermanos, no olvidemos que el día domingo es el día del Señor. Es el día en el cual el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, perdón, se reúne para escuchar la palabra de Dios y para estar en la presencia de Dios con todos sus hermanos en Cristo desde la época apostólica. Por eso nosotros no guardamos el sábado, sino que nos congregamos el primer día de la semana porque Jesús resucitó en día domingo.